Hemos sido consumidos. Grandes son sus misericordias, dice Jeremías. Nuevas son cada mañana. Yo vengo a darles un pequeño mensaje hoy. Ayer tuvimos el estudio bíblico en mi casa y el Señor habló de una manera muy hermosa. Estábamos hablando de la iglesia en Sardis. Y esa iglesia en Apocalipsis 3, dice: vosotros que tenéis nombre de que estáis vivos, pero aquí estáis muertos. Gracias a Dios, el Señor ya me había hablado antes de esto. Cómo nosotros nos protegemos detrás de un nombre. Porque esta gente seguramente, si las trasladáramos al día de hoy, se llamarían la iglesia Fuente de Agua Viva, o la iglesia del río de agua viva, del trono de no sé qué. Hoy en día exactamente así es. Las iglesias surgen de la nada, sin el más mínimo concepto de lo que es la santidad, sin el más mínimo concepto de lo que es una organización eclesiástica o un gobierno eclesiástico. Son negocios, son iglesias que se levantan en un abrir y cerrar de ojos. Antes las iglesias se levantaban a través de un predicador, traía los fieles se convertían, se bautizaban y empezaban a formar el cuerpo de la iglesia. Se elegían ancianos, se elegían edecanes, se elegían líderes. Hoy en día el líder se elige por cuánto dinero le dé a la iglesia. Y si da más alto llega. Han desechado al Espíritu de Dios y han creado un sistema religioso. Y estaba leyendo yo ayer referente a las leyes de la libertad de religión y la igualdad de religión. Y yo les puedo decir algo: nosotros estamos en desventaja. Nosotros, los seguidores de Jesucristo, tenemos una grave desventaja para estas leyes que vienen, porque nosotros no somos una religión y tampoco somos una filosofía. Nosotros somos un gobierno eclesiástico. La iglesia de Cristo es un gobierno eclesiástico, es el reino de Dios en la tierra. Por eso Jesús decía: este evangelio del reino. Pero hoy en día han transformado el evangelio del reino en un evangelio falso de prosperidad. Un evangelio falso sobre la carne. Haz lo que te dé la gana. Dios es amor, no castiga. El mundo te pertenece. Y no es así. Me cuesta mucho trabajo tener paciencia con los hermanos que recién están llegando a Cristo, porque ellos no entienden el mensaje principal. Niégate a ti mismo. Déjalo todo. Toma tu cruz y sígueme. Pero con el primer requisito, niégate a ti mismo, caen. No quieren dejar lo más mínimo. Una niña con un piercing en la lengua se ofende porque le digo: eso es una abominación para Dios, es símbolo de esclavitud. Donde tú te pones un arito, ahí es esclavitud. Se ofende. Se lo enseño en las escrituras, se ofende. Si le digo a una niña con pelo suelto: hermanita, tiene que taparse el pelo, porque dice la palabra que la mujer o se rapa o se tapa. Pero no puede estar con el pelo suelto, exhibiéndose, contendiendo o oponiéndose a la gloria de Dios, porque compite con la gloria de Dios. Si yo le digo eso a una hermanita, se ofende. Se va a ir a otra iglesia donde no le digan que se tape la cabeza. Si yo le digo a una hermanita: usted no debe usar jeans apretados, hermanita, está tentando al hombre, se ofende. Hoy en día es difícil. Hoy en día, para poder hablar la verdad, hay que tener bien puestos los pantalones, porque a nadie le gusta la verdad. Hoy en día, si yo digo que las mujeres no deben de ser pastoras, no deben de estar en una cabeza, se ofenden, a pesar de que sí lo dice. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo hacer malabares, debo de predicarles del arrepentimiento, debo de predicarles sobre Cristo, enfocarme en la cruz y esperar que el Espíritu Santo les traiga el convencimiento, a cada uno a su tiempo. Pero yo creo que estoy haciendo mal, porque cuando alguien es rebelde, él solito se destruye. No podemos servir a dos amos: o servimos a la palabra
¿Servimos a Cristo o nos servimos a nosotros mismos? Y si nos servimos a nosotros mismos, servimos a Satanás. Porque no hay 3 bandos, no hay 5 bandos, solo hay 2. O Cristo o el anticristo. O Jesús o Satanás. O la luz o las tinieblas. O el bien y el mal. Siempre fue así. El árbol de la vida o el árbol del fruto del conocimiento del bien y el mal. He aquí os doy 2 caminos, dice el Señor. El camino de la bendición o el camino de la maldición. Elige tú y vive el camino de la bendición. Nunca hubo otra alternativa, pero nosotros en nuestra ingeniosa mentalidad tratamos de inventarnos un tercer camino, un atajo. Y queremos cambiar las leyes del universo. Queremos quitar la ley de la siembra y la cosecha y cambiarla por la ley del karma. Y no es así. Nosotros no somos quienes escribimos las leyes. Las leyes las escribió Dios. La ley de la gravedad la escribió Dios. La ley de la siembra y la cosecha la escribió Dios. La ley de la vida y la muerte la escribió Dios. Tú no vas a escribir ninguna ley que cambie el universo. Tú sométete a la ley. O sé justificado en Cristo Jesús. Elige el camino. Mateo 5, 20. Quiero que veas el sistema religioso de aquel tiempo. Cuando Jesús estaba aquí, vino a testificar contra aquellos que se hacían llamar justos. El hombre, desde mucho antes, se había ido contra Dios. Y te lo voy a mostrar para que tú veas cómo el mundo sigue el mismo camino. La carretera es recta, es ancha, es pavimentada y bien iluminada. La carretera que te lleva al infierno. Pero quiero que veas lo que Jesús te advierte. Jesús es sencillo. Él es perfecto cuando habla. Y cuando habla no le hablaba ahí nomás a los fariseos y le hablaba a los judíos, te habla a ti también. Porque él mismo dice, lo que os digo, se lo digo a todos. Jesús es el verbo. Jesús es el mismo ayer, hoy, mañana. Para él no hay tiempo. Jesucristo sabe lo que tú harías y lo que tú pensaras antes de que nacieras. Te conoce desde antes de la fundación del mundo. Y cuando él dice, lo que te digo, lo que les digo hoy, se lo digo a todos, eso te incluye a ti. Por eso Jesús habla de esa manera. Cuando él habla, él tiene el peso del mundo y de toda la eternidad sobre sus hombros. Sabe que está hablándole a los de ese día y a los que vendrán después. Y le está hablando a la última generación también. Mira lo que dice Mateo 5:20, para que veas cómo te habla a ti directamente. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando yo estaba en escuela me hablaban hablar de los fariseos, yo automáticamente me imaginaba que era un montón de fanáticos. Yo te voy a decir la verdad, nosotros somos los fanáticos ante ellos. Hoy en día existen los fariseos. En aquel entonces los fariseos eran los descendientes de los sacerdotes. La mayoría de ellos se creían hijos de Abraham, hijos de Leví, hijos de Aarón. Pero yo te voy a enseñar hijos de quién son. Jesús los expone. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No se metan en ese gnosticismo de que Satanás fornicó con Eva y que nació una nueva simiente, no. Tú te haces hijo de la desobediencia o hijo de la justicia. Hijo de adopción o hijo enemigo de Dios. Ellos decidieron hacerse enemigos de Dios. ¿Y cuándo empezó esto? Quiero enseñártelo. Quiero que entiendas que tal como dice Eclesiastés, todo lo que es antes ya fue. No hay nada nuevo bajo el sol. Esto empezó desde mucho antes. Y quiero que tú entiendas cómo empezó para que veas cómo hoy en día continúa. Porque ten cuidado. Tienes que saber diferenciar cuál de los dos cuerpos vas a pertenecer. Porque dice Jesús clarito, y ahí donde esté el cuerpo o el cadáver muerto, ahí se reunirán las águilas. Donde están los sopilotes, están comiéndose el cadáver. El cuerpo de Cristo está vivo, tiene el Espíritu Santo. Y el cuerpo vivo no está muerto. Pero para que el cuerpo esté vivo tiene que tener la lámpara encendida. Eso fue lo que prediqué ayer. Es un estudio hermoso, revelación fresca. Y no hay cosa que ame más que el Señor me dé revelación fresca. Y ayer la dio. El Señor me llevó a las Escrituras en Levítico como Él mandó que la lámpara del templo nunca se apagara. Tenía que estar siempre encendida. Y cuando Elí en los días de David
dejó que se apagara la lámpara, Dios lo condenó a él y a sus hijos. Desde antes lo había condenado, pero le había dado oportunidad de arrepentirse. Y ese día Samuel era un niño y estaba dormido al lado del arca y se apagó la lámpara, porque Elí, habiendo sido condenado, se volvió descuidado. Y él entonces apagó, dejó que se apagara la lámpara y Dios lo condenó. ¿Tú dejaste que se apagara tu lámpara? Porque la lámpara debe de estar encendida siempre. Por eso la parábola de las 10 vírgenes. 5 sensatas llevaban aceite para que nunca se les apagara la lámpara. Y las 5 insensatas no llevaron aceite. Y cuando llegó la medianoche, se estaban empezando a apagar las lámparas. Y las 5 insensatas empezaron a pedirle aceite a las que llevaban. Ahora yo te voy a preguntar a ti. ¿Crees que tú puedes posponer servir a Cristo? ¿Crees que vas a vivir la vida un poco y la vas a disfrutar un poco? ¿Vas a salir un poco más? Solo este año voy a seguir saliendo. Solo este año me voy a quedar con mi novia. Es que mi novia está tan buena, está tan linda. Quiero disfrutar a mi novia unos cuantos meses más, porque no me voy a casar con ella. Solo la quiero disfrutar un poco más. Estás posponiendo. Estás como las 5 vírgenes insensatas, que andas con tu lámpara encendida y se te va a apagar y no quieres llevar tu aceite contigo. Si tú dejas que se apague tu lámpara, mueres. Mueres. Dios se encargará de apagar tu lámpara. Las 5 vírgenes sensatas nunca permitieron que se apagaran sus lámparas. Iban con el aceite ungido. Iban con el aceite que es santidad. Iban con el aceite que es obras. Iban con el aceite que es piedad. Ellas mantenían un ejercicio constante todo el tiempo. No esperaron hasta el último día de sus vidas. Ahí viene Cristo. Y se empezaron a arrepentir una semana antes, un mes antes. No. A Dios no lo puedes burlar. Él pagó por tu vida, le debes tu vida. Y Él está guardando registro de cada día que desperdicias en tu vana vida, buscando tu deleite de tu carne, buscando tu fama, buscando tu posición. Las 5 vírgenes sensatas no permitieron que se apagaran sus lámparas. ¿Tú ya permitiste que se apague tu lámpara? Porque si tu justicia no es más grande que la de los fariseos y los escribas, que en aquel entonces se creían los grandes líderes religiosos, los santos, los herederos del reino, tú no vas a heredar el reino. Mira, quiero que me acompañes por favor a 1 Samuel 24. Quiero que veas algo. Ponte en los zapatos de este hombre para que analices quién eres. Y te voy a decir quién era este hombre ante los ojos de Dios, para que veas cuál es la diferencia entre un hombre que se cree santo y el que realmente lo es. Entre un hombre que se cree que es elegido y el que realmente lo es. Si tú lees conmigo 1 Samuel 24, dice: Primera Samuel 24, versículo 10. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo el Señor te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matara. Pero te perdoné, porque dije, no extenderé yo mi mano contra mi Señor, porque es ungido del Señor. Está hablando David a Saúl. Saúl busca matarlo. Y David se esconde en una cueva y da la coincidencia que Dios le entrega a Saúl a las manos de David. Y David está en la cueva cuando Saúl va a reposar y se queda dormido. David pudo haberlo matado ahí terminado. Pero David era justo. Y David no iba a matar a un hombre indefenso, porque él no es juez y ejecutor. Él le dejó a Dios la venganza y la justicia. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y yo no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas cazando mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre tú y yo, y véngueme de ti el Señor, pero mi mano no será contra ti. Escucha bien, que el Señor tome venganza
porque yo no tomaré venganza contra ti. Mira qué es lo que está diciendo David. Ya Saúl había intentado 3 o 4 veces matar a David, porque David había recibido la bendición de Dios que le pertenecía a Saúl. David había recibido la unción que le pertenecía a Saúl, y Dios se la quitó a Saúl y se la dio a David. Dios desechó a Saúl el rey. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? David se humilla, se hace ver como menos. ¿Ves? Mira los atributos de David: humilde, manso, longánimo, misericordioso. ¿No te parece que son los atributos de Dios? El Señor pues será juez y Él juzgará entre tú y yo, y Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas cosas a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Mira lo que le dice Saúl. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con el bien, habiéndote yo pagado con el mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado el Señor en tu mano. Ahora, la palabra de Dios dice en Primera de Reyes 15: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos del Señor, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías. Aquí Dios confirma que David era agradable a él. Y si tú te vas a 1 Samuel 13, mira lo que Dios dice sobre David. Confirma lo que te acabo de decir. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor, tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha destinado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Aquí el Señor le da el reino de Saúl a David, porque era más justo David. Un corazón conforme al corazón de Dios. Ahora quiero que veas algo. ¿Por qué los fariseos? ¿Por qué los saduceos? ¿Por qué los escribas eran tan malos contra Jesús? ¿Por qué Jesús mismo decía: vosotros no sois de vuestro padre Abraham? Porque si fueran de vuestro padre Abraham, me amaríais. Pero no lo sois. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Quiero que leas conmigo dónde empezó todo esto. Hubo una confrontación en el desierto. Y 3 hombres perversos se fueron contra Moisés. Y le dijeron: estamos hartos de ti, Moisés. No más. ¿Quién te ha puesto a ti como rey sobre nosotros? El Señor nos habla a nosotros también. Todos nosotros somos santos igual que tú. Todos nosotros recibimos profecía igual que tú. Dime algo. ¿Te suena como alguien que tú conoces? Hoy de la nada cualquiera es profeta. Hoy de la nada cualquiera ya es santo. Hoy de la nada cualquiera es grande. Hoy de la nada, tal como Jesús lo dijo: el que quiera ser el más grande de vosotros, primero sea el siervo. Pero no, todos quieren empezar por encima. Apenas entran a la iglesia, empiezan a ver cómo se codean y cómo se van metiendo. No empiezan con humildad. No empiezan buscando al Señor para que el Señor los unja y el Señor los exalte, sino que buscan exaltarse ellos mismos. Traen dinero a montones. Empiezan a salir con la hija del pastor para tratar de que el pastor los note y lleguen a un puesto alto. Empiezan a querer ejercer dominio sobre los hermanos, poniéndose en el mejor lugar del culto, en el mejor lugar de la banda, poniéndose primero ellos en vez de servir, porque ellos quieren fruto de la carne, no quieren fruto del espíritu.
Porque lo que ellos aman es la carne. Aman el dinero, la fama, aman la reputación, el poder. No aman el servicio al Señor. No aman el fruto para Cristo. Se les olvida la regla principal. El Cordero sea el que reciba la recompensa. Él es el digno. Pero hoy en día el cristiano es un arrogante, es un prepotente. Cree que es santo y nadie le puede corregir, nadie le puede enseñar. En mi mesa se han sentado teólogos y hombres payasos que dicen que ellos tienen el Espíritu Santo y no lo tienen. Hoy en día cualquiera cree que está vivo, pero está muerto. Son títeres, son cadáveres que todavía tiemblan. Pero porque se muevan no significa que están vivos. Su lámpara está apagada. Por eso Jesús le dice: apartaos de mí, no os conozco, hacedores de iniquidad. Y ellos le contestan: pero Señor, no eché fuera demonios en tu nombre, no profeticé yo en tu nombre. ¿Sabes por qué? Porque cualquiera puede profetizar. Es más, muchos profetizan y se llenan de gloria. Uy, el profeta tal, viene la profeta tal. Y hablan un montón de estupideces que quieren que tú creas, porque conocen tu alma. Porque las tinieblas en ti se ponen de acuerdo con las tinieblas en ellos y el diablo te manipula en adivinación. ¿Y sabes qué dice la palabra sobre los profetas? Que el Señor va a mandar falsos profetas para probarte. Dice la palabra clarito: si viniera un profeta y profetizara y se llegara a cumplir lo que profetizó, y después viniera ese profeta y te dijera: vayámonos a servir a otros dioses, Dios te está probando para ver si eres fiel. No creas que porque alguien habla algo y se cumple ya es profeta. La adivinación también funciona. Hace poco yo tuve una contienda con un mozalbete que un hermano mío quiere que yo le ayude, pero ¿sabes qué pasa con él? Que es rebelde. Porque antes de que me conociera a mí, conoció a una profeta, una profetisa. Y esa profetisa le dijo exactamente lo que el mozalbete quería escuchar: te veo al lado de tu madre, atravesando portales espirituales a la gloria. Y dije: ¿qué basura es esa, hermano? ¿De qué está hablando? Esa mujer me late que no es profeta. Y empecé a echar fuera el demonio en él. Y cuando empecé a mencionar: rompo la atadura del alma con esa profeta, el demonio se enfureció, confirmando que venía de una brujería. La palabra advierte sobre Jezabel: aquella que se hace llamar profetiza, pero no lo es. No quiere que toleremos a falsos profetas. Tenemos que escudriñar las escrituras. Y Pablo lo advierte también de una manera muy efectiva. Dice: uno profetice a la vez y los otros pesen la profecía. Hoy en día ponen en fila aquel montón de profetas a decir: aquí dice el Señor, aquí dice el Señor. Y todo el mundo se cree la basura. Pésala. El Espíritu Santo tiene que discernir. Pesa la profecía. Si se contradice con la palabra, no es. Y si solo es profecía que repite versículos como Salmos o profecías recicladas de Jeremías e Isaías, no es profecía. Tienes que tener cuidado, porque cuando el Espíritu Santo habla, no tiene que decir: aquí dice el Señor. Jesús los expone. No cualquiera que echa fuera demonios ya es santo. Yo puedo echar fuera demonios. Yo caminé en ese camino. Yo andaba por doquier echando fuera demonios, por todos lados, en las calles, en las cloacas, en los parques, en todos lados. Y nunca pude salvar a nadie hasta que escuché la palabra de Dios que me dijo: yo siembro la semilla y yo haré que dé fruto. Ahí está el secreto. No eres tú, es Él. Él da la semilla, Él da el crecimiento. Tú eres un labrador y tu trabajo es traer fruto. Si no estás dando fruto, no eres digno. Por eso Jesús los expone. Por eso Jesús les dice: no los conozco. Porque es fácil predicar. Es fácil ir a un instituto teológico y traer aquel montón de doctrinas complicadas y enchivolarte con las 70 semanas de Daniel y tirarte por aquí y por allá, y tú quedaste más payaso. ¿Vistes? Qué sabio ese hombre, te lo creíste. Yo te voy a decir cómo funciona la revelación divina. Quema. Quema. Sientes fuego. Cuando la revelación del Espíritu Santo se manifiesta, es un fuego que cae sobre ti. Empiezan a temblar.
te cae un escalofrío, te cae un calor y empiezas a marearte, a querer vomitar, porque los demonios escuchan la verdad y empiezan a querer huir. Te hace llorar, te quebranta. La revelación fresca, la revelación pura es una palabra viva y eficaz que traspasa y corta hasta lo más profundo, hasta llegar al corazón, dividiendo el alma del espíritu y discierne los pensamientos del hombre. Pero el hombre se deja apantallar. Viene el gran profeta tal, pesa con las escrituras, analiza. ¿Sabes qué dice la palabra sobre una iglesia del Apocalipsis? Que vosotros expusisteis a los falsos profetas. Dios quiere que nosotros pesemos la profecía y cuando no sea conforme, digamos, un momento, ustedes no son profetas. Pero hoy en día nadie quiere ofender a nadie. No es bueno que andes persiguiendo a tu hermano, no. Escucha la profecía, pésala. Si nosotros desde siempre hubiéramos pesado las profecías, no hubiéramos permitido jamás que Darby, Ignacio Loyola, Scofield y todos estos payasos herejes infiltraran las iglesias evangélicas con esa doctrina horrible, escapista del rapto. No está en las escrituras el rapto. Viene de los jesuitas. Y si hubiéramos pesado la profecía con las escrituras, de inmediato hubiéramos entendido que eran falsos profetas. Pero como suena agradable al oído, como aquel niño que quiere estar al lado de su mami, que no ha visto desde los 4 años. Y él llora por su mami, él quiere ver a su mami. Entonces la profeta sabe cuál es el hoyo en él y lo tapa con herejías y lo tapa con adivinación. Eso es exactamente lo que hacían los fariseos. ¿Sabes qué hacían los fariseos? Le daban al pueblo un rito religioso para sentirse salvos. Y los protegían bajo un escudo falso. ¿Sabes cómo que es? Como los niños que van a Lady Lee y se compran un traje de superhéroe. Y con ese traje se creen Superman, pero no lo son. Tiene un escudo de Capitán América de plástico, pero que él cree que puede parar una bala. Pero no es así. Así es la religión. Es como una tienda de acampar en medio de una tormenta, en un huracán. Crees que es casa segura y que te va a proteger. Pero no es así. Tu roca debe ser Cristo. Y los fariseos no tenían la roca que era Cristo. Porque desde Deuteronomio 32, Moisés mismo lo dijo. Ellos bebieron de otra roca. Número 16 te lo explica dónde empieza todo esto. Justo después de que Jesús baja al monte Sinaí y Jesús se le presenta a Moisés en una montaña con fuego y como horno, y Jesús escribe con su dedo los 10 mandamientos, y Jesús es el que se manifiesta ahí, y que Moisés dice: estoy temblando y aterrorizando, y la voz de Jesús es la que habla tan fuerte que las tripas de Israel les vibraban y decían: ya no hable más el Señor, habla mejor a través de ti. Jesús mismo dice: nadie ha visto a Dios y nadie ha escuchado su voz. Entonces, ¿quién habló en Sinaí? Jesús. Jesús es el Señor. Jesús es la imagen de Dios. Ahora yo te voy a explicar algo. Después de ese momento, Dios había dicho que solo Aarón y Moisés subieran al monte, que los demás se quedaran atrás. Pero adivina qué sucede ahí. El pueblo de Israel se va contra Moisés. Hacen un becerro de oro. ¿Te acuerdas de eso? O sea que no importa lo que vieran, querían carne, querían algo que pudieran ver. Ellos no querían dejar Egipto. Salieron a regañadientes de Egipto. Dios tuvo que matar a toda esa generación porque no pudo quitarle de ese corazón duro a Egipto. Dios pudo sacar a Israel de Egipto, pero no pudo sacarles Egipto de Israel. Aquí empieza a suceder algo interesante. El pueblo se rebela contra Moisés. Y mira lo que dice en Éxodo 16. Número 16.
Coré, hijo de Izar, Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet. De los hijos de la tribu de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes, líderes, de los del consejo, varones de renombre, varones de apellido, hijos de gente fuerte. Eran linaje, eran cabezas. Muy astutamente gestaron un golpe de estado contra Moisés, prácticamente repitiendo lo que sucedió en el cielo. Y mira, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Escucha lo que está diciendo. Mira qué astutos. Mira cómo son de rebeldes. ¿Cómo convencieron al pueblo de Israel? ¿Y por qué tienes que seguir a Moisés? Vos también sos santo. ¿No escuchaste la voz de Dios? ¿Cómo tronaba? Brrr. Vos también escuchaste. Todos nosotros escuchamos a Dios. Cada uno de nosotros recibe revelación divina. Todos somos santos. Todos somos igual a Moisés. Aquí están hablando de una manera terrible, en rebelión. Mira. Y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Diciéndole: tú, ¿por qué te enalteces? Cuando Moisés nunca quiso. Moisés nunca pidió esta posición. Es más, se oponía. Por eso mismo Dios le dio el puesto. Y este es el secreto. Para llegar a ser cabeza, no puedes desear serlo. Al contrario, cuando deseas ser grande, nunca llegarás a serlo. Tu ambición se mete en el camino. Es la humildad la que te hace grande. Es Dios el que exalta al humilde. Yo nunca quise ser predicador, te lo digo, te lo garantizo. Nunca. Nunca quise echar fuera demonios. Nunca quise ser profeta, nunca. Yo huía del Señor. Yo prefería la carne y mis mujeres y mis negocios y mi dinero y mi vida. La vida que todo hombre desea, yo la tenía. Para mí eso era el cielo. Para eso vivía. Pero yo cometí un error. Yo creí que yo estaba vivo, pero he aquí, yo estaba muerto. Mi lámpara estaba apagada, pero no me importaba. Se sentía tan rica mi vida. En la carne era lo mejor. Hasta que Él vino por mí. Y no me dio opción. Era vida o muerte. Esa es la única opción que tienes. Vida o muerte, elige. Y claro, todo el mundo dice vida, claro. Pero la vida solo es posible en Cristo. Él es la vida. Cuando Él me dijo: ¿me vas a servir o te voy a destruir?, no me estaba dando opción. O le servía o me mataba ahí mismo. Soltaba su mano de mí y caía al mar de muerte. Y yo hubiera aparecido muerto en mi negocio, en las rodillas de la niña por la cual yo estaba orando. Mientras ella gritaba grandes gritos por los demonios que ella miraba, que entraban y salían de mi casa. Yo estaría en el infierno en este momento si hubiera tomado la elección. Pero no tenía elección. Y quiero que entiendas algo. Tú no tienes elección. Crees que la tienes. Pero lo único que no entiendes es que el libre albedrío que tienes solo te sirve para una cosa: para rechazar la gracia de Dios. ¿Entendiste ahora? Puedes decidir morir si quieres. Ahora, ¿qué sucede con esto? Moisés se humilla. Moisés dice básicamente: mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a Él. Y el que Él escogiere, a Él lo acercará. ¿Usted sabe esa historia? No puedo decirte con seguridad que es cierto, porque no he encontrado la confirmación. Y no me gusta hablar de algo que no puedo confirmarte con 2 o 3 fuentes.
Pero andan rumores por ahí, y no sé si es cierto, te lo digo, te lo advierto, pero es posible, ¿por qué no? Que en un país de Europa, durante un festival gay, se abrió la tierra y se tragó una gran multitud de gays. Y que han estado tratando de medir la profundidad y no encuentran la profundidad de ese hoyo. Y que se está haciendo cada vez más grande. Solo pude ver 2 fotos del hoyo. Y pude ver muchos comentarios y muchas refutaciones diciendo que era falso, que eso no había pasado. Pero la persona que pone la información afectó a muchos cristianos y empezaron a hablarlo mucho. Si tú no te sabes la historia de Coré, Datán y Abiram, eso es exactamente lo que pasa. Te lo voy a leer, porque yo quiero que entiendas algo. Yo sé lo que viene. El Salmo 91 lo expresa clarito. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Qué cosa? La mortandad que en el medio del día destruya. No va a ser en la noche. En plena luz del día tú vas a estar caminando y se va a abrir la tierra y se va a llevar multitudes, porque la palabra lo dice claro. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y el Señor lo dice en Isaías: no habrá paz para el impío. Y por ahí andan orando por la paz, y por ahí andan abogando por la paz, y andan ayunando por la paz. Hermano, no pierdas tu tiempo por la paz. La paz que Jesús quiere que tú tengas es la paz de la reconciliación con tu hermano, la paz de tu alma que está en paz con Dios, porque fuimos reconciliados con Dios siendo enemigos de Dios. Ese es el mensaje de hoy. Tu justicia tiene que ser más que la de los escribas y los fariseos, porque ellos no eran justos, eran religiosos. Y aquí empezó el movimiento de ellos. Dijo Moisés a Coré, versículo 16: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante del Señor. Versículo 19: Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la congregación. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, escucha lo que Dios dice: este es Jesús. Este es Jesús. Entiéndelo. Nadie ha visto a Dios y nadie jamás escuchó su voz, dijo Jesús. Este fue Jesús, el ángel que iba en medio de la congregación. Y Jesús, cuando Dios lo anunció, dijo: mi ángel irá en medio de vosotros y llevará mi nombre. No le seas rebelde, obedece a todo lo que Él te diga. Ese era Jesús. Esa nube chequina era Jesús. Ese pilar de fuego era Jesús. Esa roca que echó agua era Jesús. Léelo en 1 Corintios 10, ahí te lo explica. Y esa roca en el desierto era Cristo. Él era el que caminaba en medio de la congregación y Él se paró aquí en el tabernáculo. Y esto es lo que dice: apartaos de entre esta congregación y los consumiré a todos en un momento. Jesús venía con furia para matarlos a todos, porque toda la congregación se había ido en ese chonguengue. Alguien que me quite ese payaso de aquí, por favor, antes de que empiece a hacer daño. Gracias. Y ellos se postraron, ¿quién? Moisés y Aarón, sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda la carne, no es solo un hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Por un hombre, por un rebelde, toda la congregación estaba a punto de morir, pero siempre Moisés poniéndose en la brecha. Mira lo que pasa aquí.
Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él le habló a la congregación diciendo: apartaos ahora mismo de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no pequéis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas con sus niños, con sus mujeres y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todo hombre común, el Señor no me envió. Pero si el Señor hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y se los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y se los tragó, sus casas, a todos los hombres y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, se volvió a cerrar. Se abrió la boca de la tierra y se volvió a cerrar. Y perecieron de medio de la congregación. Ahora vete conmigo a número 26. Y te voy a explicar para que entiendas. No hay nada nuevo bajo el sol. La iniquidad viene de generación en generación. Peca el padre, sus nietos reciben también el pecado. Dios mató a Datán, a Abiram. Yo te quiero explicar algo. No todos murieron. ¿Por qué Dios hizo que se abriera la tierra y se los tragara? Porque venían contra la ley, venían contra su ungido, venían contra Moisés. Y Dios conoce el corazón del hombre en su rebelión y no quería que eso continuara. Y mira lo que dice 26, Números 26, versículo 9. Y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés. Y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra el Señor. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento, mas los hijos de Coré no murieron. Ellos fueron los que al final se convirtieron en los descendientes, y esos descendientes eran los fariseos, los saduceos, los escribas. Ahora entiendes. Desde el principio se opusieron a Moisés, y por eso Jesús les decía: si vuestro padre fuera Abraham, las cosas de Abraham harían. Mas Moisés habló de mí en su palabra, pero vosotros no lo escucháis a él. ¿Por qué? Porque ellos desde el principio se opusieron a Moisés, y ellos cambiaron la ley. Jeremías 8 dice: la ley fue cambiada por la pluma mentirosa de los escribas. Ellos cambiaron la ley. Por eso Jesús venía a contender con ellos. Y por eso Jesús te dice a ti: si tu justicia no excede la de los fariseos y los saduceos, no heredarás el reino de los cielos. ¿Sabes qué tan payasos eran los saduceos y los escribas? Vete conmigo para que lo veas. Y aquí te voy a enseñar qué es lo que la palabra habla. Vete conmigo, por favor, a Lucas 6. Lucas 6, 27. Quiero que lo leas, porque cuando yo leí esto por primera vez, perdón, Lucas 10.
5. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Cómo es que lo lees? Y respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, piénsalo, él queriendo justificarse, esa es la palabra clave, queriendo defenderse, excusarse, justificarse, le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué este tonto intérprete o escriba preguntaría algo tan tonto? Porque la ley fue cambiada por la pluma mentirosa de los escribas. Y la ley que ellos escribieron decía que tu prójimo solamente es aquel que es de la tribu de Israel, no cualquier otro. Nosotros no somos su prójimo, somos subhumanos para ellos, somos goy, somos cerdos. Ellos sí son hijos de Dios, nosotros somos basura. Y esa mentalidad predomina hasta el día de hoy en Israel. Créemelo. Jesús entonces le dice, para contestarle, respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén hacia Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, Fausto, sí, un sacerdote del templo, un santurrón, un hombre santo, un hombre elegido del linaje de Abraham. ¿Qué hizo él? Y viéndole pasó de largo. ¿Qué tal eso? Asimismo pasó un levita, hijo del mejor sacerdocio. ¿Será que él se compadeció? Nada que ver. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó también de largo. Pasó un samaritano, los enemigos de Israel, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dijo al mesonero: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Te voy a explicar por qué Jesús tenía que tomarse la molestia de explicarle estas cosas a este escriba, intérprete de la ley. Porque ellos se olvidaron quién es tu prójimo, a quien debes llamar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el mandamiento de Dios. Y ellos, para zafarse de ese mandamiento, pusieron cláusulas. Y esas cláusulas dicen: pero tu prójimo solo es el que desciende de la tribu de Israel. Lo mismo con los padres. Jesús expone a otro escriba y le dice: vosotros invalidáis el mandamiento de Dios cuando decís a tu padre y a tu madre, porque escrito está: honrarás a tu padre y a tu madre. Pero tú le dices a tu padre y a tu madre: sea corbán, o sea, ofrenda de Dios, todo lo que te podría dar. O sea, lo que te iba a dar a ti, mamá, se lo doy a la iglesia mejor. Jesús te enseña 2 cosas ahí. 1, no puedes invalidar el mandamiento con tu doctrina, con tu tradición. Y 2, ¿cómo se honra a tu padre y a tu madre? Con dinero, ayudándole en su vejez. Mira, estos hombres eran astutos, pero ellos en sus ojos se miraban que estaban vivos. Creían que su lámpara brillaba y estaban encendidos y estaban muertos. Ellos se justificaban y por eso odiaban a Jesús, porque Jesús los corregía. Claro, fue Jesús el que escribió la ley. Era tan sabio Jesús que cuando tenía 14 años le encontraron en el templo discutiendo y enseñándole a los sacerdotes. Y se maravillaban de la sabiduría de este niño y de las preguntas que preguntas, como diciendo: ¿y quién les dijo que eso es así? Originalmente no era así. Moisés lo escribió de esta manera. ¿Y por qué está así? ¿Sabe por qué?
Porque durante el trayecto del desierto hasta los días de Jesús, Israel había caído ya 2 veces. Cayó contra Babilonia y cayó contra Roma. Y la ley había sido cambiada una y otra vez. Y ya no era la verdadera ley. Quiero que entiendas algo. Todo lo que fue es ahora. Y así mismo han cambiado la ley y los profetas. Han cambiado la Biblia. Todo lo que originalmente estaba aquí lo quieren quitar. Y hay muchas personas que te van a decir: no, pero Jesús vino a abolir la ley. No. No. He aquí, yo no he venido a abolir la ley y los profetas. Más bien he venido a completarla. A completarla y a llenar los espacios en blanco que quedaron. Y empieza a decirte: ¿has oído hablar de que dice ojo por ojo, diente por diente? No, dice: amarás a tu enemigo también, y pagarás el mal con el bien, y amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza, porque lo dijo en un salmo David. Mira, Jesús vino a rectificar la ley que había sido cambiada, por eso lo mataron. Y nosotros, los hombres de Dios, la iglesia de los últimos días, la iglesia que va a resurgir, el nuevo cuerpo de Cristo, que no es el cuerpo muerto donde se reúnen las águilas, sino el cuerpo vivo que tiene el Espíritu Santo, las piedras vivas, viene a volver a corregir la ley, porque tienen que irse al Antiguo Testamento. Jesús, cuando predicaba, no tenía la Biblia, tenía la ley y los profetas, tenía Isaías, tenía Jeremías, tenía el libro de Enoc, tenía la ley de Moisés. No había Nuevo Testamento. Sin embargo, ahí está todo lo que él enseñó. Todo está aquí. Por eso él dice: todo escriba docto y culto saca buenos tesoros de lo viejo como de lo nuevo, hablando del Viejo Testamento como de la nueva ley. Y la nueva ley no cancela la primera, la completa. Y todos los mandamientos se resumen en uno solo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, que se justifican y que cambian la ley, hoy en día han cambiado la ley. Hoy en día te predican contrario a lo que la palabra dice. Te dicen que tienes que traer el diezmo a la iglesia, si no te vas a ir al infierno. La palabra te dice que todo aquel que dé, dé de buen corazón, no con compulsión, no obligado. Porque Dios ama al dador alegre. Y si no das con alegría, mejor ni des, de nada te sirve. El dar es un talento, es un don. La hospitalidad también. Porque nadie pide a Dios: Padre, dame el don de dar. No, todos quieren los dones de profecía, los dones de liberación, los dones de discernimiento para ver ángeles, y todo eso quieren. Nadie quiere los dones más importantes, el de la hospitalidad. Ese es un don. Generosidad, ese es otro don. Fáciles y accesibles a cualquiera. ¿Por qué el cristiano no quiere esos dones? Porque no le traen gloria. Por eso Jesús le dijo: yo no los conozco. Porque todo lo que decían que hacían era gloria para ellos. ¿Profetizaban en el nombre de Jesús? No, mentiras. Hacían lo que querían para ellos en el nombre de Jesús, usando a Jesús como pretexto. Porque si tú profetizas para Jesús, te callas la boca hasta que Él te diga que profetices y profetizas. No andas inventando adivinación. Y si tú vas a echar fuera demonios en el nombre de Jesús, tú esperas que el demonio empiece a manifestarse. Y entonces toma control de la situación y sale. Porque es Jesús el que da el poder y la unción. Yo entendí algo. Es tan fácil caer en la carne. Es tan fácil. Es una cuesta deslizosa hacia arriba. Y tú tienes que ver cómo subes. Y si dejas de subir, te empiezas a resbalar. Cuando te cansas, es más cómodo dejar de subir. Y empieza la gravedad a arrastrarte de vuelta. La carne es tentación fuerte.
Yo antes echaba fuera demonios por doquier, pero nunca lo hice por el alma de la persona, lo hacía por mí. Porque yo era como un niño en una confitería, hasta que mi padre me enseñó. Y yo empecé a quebrantarme, porque no importaba cuántas veces saliera el demonio, no se salvaba la persona, volvía a la calle, volvía al pecado y traía más demonios. Y una vez quebrantado de corazón, yo le dije: Padre, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Ni uno ha cambiado. Y Él me habló clarito y me dijo: yo siembro la semilla y yo hago que dé fruto. Y entendí que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo no podía ayudar a nadie porque yo no sembraba ninguna semilla. Yo sembraba en la carne. El Espíritu Santo, esa era la semilla que faltaba. Y cuando el Espíritu Santo entraba, la persona cambiaba. Él hacía la obra. Él sembraba la semilla, Él hacía que diera fruto y Él daba el crecimiento. Yo solo soy el labrador. Yo solo recojo el fruto. No se trata de ti. No se trata de mí. Se trata que cada día que yo camino sobre la tierra tengo que darle fruto al Cordero. Y no hay feriado para mí. Sea lunes o domingo, viernes o sábado, siempre estoy trabajando en la obra del Señor. Y cuando no estoy trabajando, estoy estudiando su palabra. Y yo tengo que hacer la obra para Él, porque Él merece la recompensa, no yo. No todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre. Porque todo mundo dice Señor. Todo mundo ama a Jesús. Todo mundo dice que conoce a Jesús. Todo mundo se llama cristiano. Todo el mundo, por muy sucio y vil y borracho, drogadicto que sea, todos se dicen que son hijos de Dios. Yo quiero explicarte algo. Jesús dice: no hay amor más grande que aquel que da la vida por su prójimo, por sus amigos. Yo sé que hay un amor más grande, el amor de Él. La palabra dice que nosotros, siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él. Y no creas que Dios se hizo mi enemigo. Yo me hice enemigo de Dios. La relación entre el hombre y Dios es esta: Dios ama al hombre, ¿sí? Pero el hombre lo aborrece a Él, porque no puede soportar la idea de un Dios santo y perfecto. No puede. Jesús te lo dice en Lucas 6: sed perfectos por cuanto Dios es perfecto. Imagínate, y nosotros estamos acostumbrados a decir: nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Te justificas. El mandamiento es: sé perfecto. No intenta, tal vez puede llegar a ser perfecto. Sé. Es su mandato de ser. Eso es lo que el hombre odia. Y cada vez que hablo así, hay algo en la tripa del pecador que le hace: está loco este. Porque el hombre odia la justicia. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el mundo odió la luz porque sus obras eran malas. Y todo aquel que se acerca a la luz, sus obras son expuestas. ¿Sabes por qué tus amigos te dejan en el instante que saben que andas en santidad y que sirves a Cristo? Porque los haces quedar mal. Y tratan de convencerte que estás loco. No, es que ese ya se fue por el otro lado. No, es que mira, y ese no, ese ya. Para tratar de que tú vuelvas a ellos. Y para ellos es raro que tú no vayas detrás de ellos en el mismo desenfreno y la misma disolución que antes. Porque ellos no entienden que cuando tú te entregas a Cristo, te quita la venda. El Espíritu Santo transforma tu naturaleza carnal y te hace un ser espiritual. Y ya no quieres carne, quieres espíritu. Una ida al cine no es lo mismo que una leída de la palabra. ¿Entiendes? Una ida a la discoteca nunca jamás se compara a orar por un enfermo y verlo ser sanado, o ver una vida transformada en el poder del Espíritu Santo. La satisfacción que servir a Cristo te da va más allá que cualquier lotería. Pero el hombre aborrece a Dios
Porque el hombre es malo y Dios es bueno. Y son dos naturalezas distintas. Jesús murió por sus enemigos. Dice Romanos 5 que cualquiera puede morir por un justo, pero Jesús murió por los pecadores, por sus enemigos, los que le habían declarado la guerra a él. Lee Romanos 2, lee Romanos 1. Ahí te lo explica. El hombre cambió la gloria de Dios por la gloria de cosas creadas, porque ellos no quisieron entender a Dios. El hombre odia a Dios. Por tanto, Dios dice, bueno, por cuanto me habéis abandonado a mí, yo también os he abandonado a vosotros. ¿No lo crees? Vete a segunda Crónicas 12, ahí está escrito. Si tú amas a Dios, dice, yo amo a los que me aman. Si tú honras a Dios, Él dice, yo honro a los que me honran. El amor de Jesús va por encima de cualquier amor que nosotros tengamos. Él murió por sus enemigos. Murió por Israel, que lo crucificaron. Murió por Roma, murió por Honduras, murió por ti, murió por mí. Siendo enemigos de Dios, Él nos reconcilió consigo mismo. Y si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, estás muerto, tu lámpara se apagó. Mírate. Te escondes detrás de tu iglesia, te escondes detrás de tu pastor, te escondes detrás de la carne, porque eso es lo que ellos hacían. Ellos le decían a Jesús, hijos de Abraham somos. ¿De qué hablas? Nunca hemos sido esclavos. Porque nunca entendieron. Todo aquel que practica pecado, el pecado se enseñorea de él. Vete conmigo a Salmo 41. Quiero que veas algo. Salmo 41, los primeros 2 versículos te dicen algo. Quiero que lo veas. Bienaventurado el que piensa en el pobre. O sea, bendecido. En el día malo lo librará el Señor. Ahora, ¿quieres que te diga cuál es el día malo? El día del juicio, el día del quebranto, el día de la espada, el día de la ira. Si tú hoy tienes más justicia que los fariseos y los escribas, que no hacían nada por nadie más que por ellos mismos, a tal extremo que cuando sus discípulos, Jesús los miraba que agarraban trigo con sus dedos y empezaban a querer apedrearlos porque era el día de reposo y no tenían que por qué agarrar trigo, porque no se podía, era una ley estúpida. No les importaba el hambre del pobre, les importaba la ley. Eran falsos, hipócritas. Y Jesús les decía una y otra vez, ¿por qué no vuelven y leen y aprenden lo que quiere decir misericordia quiero, no sacrificio? Dios quiere misericordia, no la ley. Antes de que tú cumplas la ley, ten misericordia sobre tu prójimo. Y esos fariseos nunca entendieron, porque ellos buscaban cualquier pretexto para justificar que ellos eran mejor que Jesús, aunque tuvieran que aferrarse a una ley. Y en su arrogancia creían que ellos eran más santos que Jesús. Pablo te dice, Colosenses 2, que no dejes que nadie te juzgue a ti.
por comida o bebida, día de reposo, fiesta, luna nueva, culto de ángeles. Porque hay personas que creen que ellos, porque veneran a los ángeles y a los santos y a la Virgen, y tú no, ellos son más santos que tú. Porque hay personas que creen que porque tú no guardas el sábado y ellos sí, ellos son más santos que tú. Porque hay personas que piensan que porque tú tomas cerveza o vino y ellos no, ellos son más santos que tú. Pero ¿los has visto dándole de comer al pobre? ¿Los has visto vistiendo al desnudo? ¿Los has visto dándole techo al desamparado? No. Se aferran a una religión, a una mala excusa de una ley para sentirse dignos. Y se ponen un nombre de que están vivos, pero están muertos. Tal como la iglesia de Sardis. Y su lámpara está apagada. Por eso Jesús le dice: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, porque me vistes con hambre, no me diste de comer. Ya se saben el resto. La ley del amor, la misericordia, la justicia, la fe. Y la fe sin obras está muerta. Esa es la ley que hay que cumplir ahora, no la ley de Moisés. A libertad fuimos llamados. Y nosotros tenemos que entender una cosa: en estos últimos días vamos a ser perseguidos por esos, por los fariseos de hoy en día. Y los fariseos de hoy en día se llama pastor tal, apóstol tal, profeta tal, profetiza tal. Esos son los fariseos. Los teólogos de hoy en día son los escribas de antes, los intérpretes de la ley, los que le decían a Jesús: pero ¿quién es mi prójimo? ¿Sabes qué es lo más asqueroso que he visto? Un cineasta ha dicho que con el apoyo de un ejército de, como dicen, escolares de la Biblia, escucha bien, estudiosos y escolares de la Biblia, encontraron la tumba que tiene los huesos de Jesús. Qué irónico. Un cineasta apoyado de los estudiosos de la Biblia. ¿Ves lo que quieren hacer? Una vez más, como está escrito, no hay nada nuevo bajo el sol. Y si Jeremías 8 expone y dice: la ley fue cambiada por la pluma mentirosa de los escribas. Hoy en día esos escribas son los escolares bíblicos, que hoy en día escriben los textos que se estudian en los institutos teológicos de todo el mundo. Y esos son los que están buscando los huesos de Jesús. O sea, Jesús nunca resucitó según ellos. Yo no predico una religión. Lo mío es la verdad, que es Cristo, la vida en Él, el camino al cielo, al Padre. La religión es el hombre creando un sistema para él tratar de llegar a encontrar un Dios. Y nunca lo va a encontrar porque no hay otro Dios. Solo hay un Dios. El Dios vivo, el Dios eterno, el Dios de Israel, el Dios que era y que es y que ha de venir, el Alfa y el Omega, el Todopoderoso, el más alto Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para seguirlo a Él no hace falta una religión. Y digamos que sí hace falta una religión. Vete a la religión de Santiago. Religión santa, inmácula y pura es esta: dar de comer al huérfano y a la viuda. ¿Quieres saber cómo es que tú vas a tener mejor justicia que los escribas y fariseos? Vive para tu prójimo. Ama a tu prójimo. Cuida al pobre. Aquí hay algo que te quiero decir. No puedes amar a Jesús así nomás. Él te dice cómo hacerlo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es así de fácil. Así como tú amas al más chiquito, así amas a Jesús. Así que quieres amar a Jesús.
Vete ahorita a buscar un pobre y abrázalo. ¿Quieres amar a Jesús? Vete ahorita a buscar un pobre y dale de comer. ¿Quieres amar a Jesús? Vete ahorita y busca un pobre desnudo y dale de vestir. Y entonces tu justicia será mayor que la de los escribas y fariseos. Piénsalo, hermanito. No te escondas tras ese nombre de cristiano. No te escondas tras esa excusa de que yo voy a la iglesia. ¿Y? El reino de los cielos es para aquellos que aman a Dios. Y no puedes amar a Dios si no amas a tu prójimo primero. En esto sabemos que pasamos de muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, que amamos a nuestros hermanos. Y si tú no sabes diferenciar a tus hermanos, eres igual que el escriba, al intérprete de la ley, que le dice Jesús: pero ¿quién es mi prójimo? Tu hermano no es el que va a la iglesia contigo. Tu hermano es el chiquito del reino, la novia de Cristo. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Necio. No es tu hermano el que tiene tremendo carrazo y una casa de lujo en las lomas del Guijarro, y el que le da 100,000, 200,000 empiras a tu iglesia cada mes. Ese es un fariseo, es un lobo rapaz entre las ovejas. Tu hermano es el pobre, el pequeño, el desamparado. La novia de Cristo es el chiquito. Por cuanto le habéis hecho al más pequeño de los míos, lo habéis hecho a mí. ¿Por qué crees? Porque ellos son el cuerpo de Cristo. ¿No te cuadra la lógica? ¿No entendiste? Y nosotros corremos tras de los políticos, tras de los diputados, tras del empresario. Estamos sembrando en saco roto. Tú quieres dar fruto. Te lo acabo de leer en Salmo 41. El que se acuerda del pobre, bienaventurado es, porque en el día malo el Señor se acordará de él. Viene el día malo, viene el juicio y tú estás perdiendo tu tiempo, ahorrando tu dinero. El dinero de nada te va a servir. Acuérdate del pobre ahora. Acuérdate del pequeño ahora, para que Dios te lo tome en cuenta. Y recuérdate que la palabra también dice: el que le da al pobre, le presta a Dios. Ahí al lado de tu barrio hay una chocita de madera donde vive un par de viejitos que ni siquiera se pueden sostener. Tienen una gallinita que apenas le da 1 o 2 huevos para comer. Con lo que recogen diariamente pueden comprarse un poquito de tortillas. Y tú con tu diezmo, tú con tu ofrenda podrías darle una casa mejor, o una cama, o mejor comida. Y prefieres dárselo al papanatas pastor, que se va a comprar una pantalla gigante, porque no disciernes. Porque te gusta que suene con bombos y platillos tu nombre. La hermana tal dio 10,000 empiras. Un aplauso para la hermana. Y todo el mundo, gloria a Dios, amén. ¡Woo, woo! Basura. Nunca conociste a Cristo. Porque si hubieras conocido a Jesús, hubieras entendido a quién él amaba. Él amaba al pecador, amaba al pobre. Y cuando venía un fariseo le decía: id y vender todo lo que poseéis y dad limosna. Se lo dijo a los fariseos, se lo dijo a los ricos. Nunca cambió su mensaje. Siempre era el mismo. No hagan tesoros para ustedes en la tierra, donde el orín y la polilla come, donde el ladrón se mete y roba. Hagan tesoros en el cielo. Me da asco. Me da ganas de vomitar de la furia. Ya es tiempo que el cristiano de hoy en día abra los ojos, porque se va al infierno desfilando en este camino ancho en el que todos van. ¿Sabes por qué vas a la iglesia? Para sentirte en esa seguridad falsa, como el niño que le compraron el traje de Iron Man y se pone la máscara y se cree robot invencible.
Y es tan tonto que se para frente a un ladrón. En su falsa seguridad, él cree que eso le va a salvar. Así de inútil es tu religión. Es como una tiendita de acampar de nylon en un huracán. Tienes que entender que si tú no amas a Cristo, nunca podrás heredar su reino. El reino de Dios es para los que le aman, y la única manera que puedes amar a Dios es amando a tu prójimo. No hay otra manera. Por más que levanten las manos, eso es trapo de inmundicia. Por más que hables en lengua, si no tienes amor, si no tienes caridad, no eres nadie. ¿Por qué no entendiste? Porque no leíste. Porque es más fácil para ti que te digan que la prosperidad es tu derecho. Que si tú das 10 lempiras te darán 10,000 de vuelta. Irás calculando números en tu avaricia idólatra. Y hoy en día hay mujeres profetizas que dicen: hay que pactar con Mamón. Pon tu dinero aquí. Y te extienden una alfombra para que vayas a tirar tus joyas y tus tenis. Y un futbolista payaso, hasta los calzoncillos le faltaba tirar ahí. ¿Qué basura es esta? Haced amigos con el mamón de este mundo, y ellos te recibirán en las moradas celestiales. Significa: haz un amigo con el pobre, con el dinero, el mamón, el dinero. Si tu dinero lo tienes, dáselo al pobre para que mejore su estilo de vida, y él te lo agradezca allá en el otro lado. Cuando esté en su mansión, un día ya te va a decir: venga hermano, quiero darle de comer. Y te va a sentar en una mesa inmensa de cristal y de oro, y te va a dar de comer y te va a cuidar porque tú lo hiciste aquí en la tierra. Y él te va a ver y te va a decir: no se acuerda de mí, hermano. Y usted le va a decir: no, pero gracias por la comida. No, hermano, no se vaya, viva conmigo en mi palacio. ¿Pero por qué? Porque usted una vez me dio de comer a mí. Una vez usted llegó y me dio, ¿se acuerda? Y te vas a caer llorando en el cielo, dándote cuenta que no hay nada que tú hagas en esta tierra que no sea recompensado en el otro lado. ¡Necio! Te estás perdiendo la bendición. Más bienaventurado es dar que recibir. Y no le des a la persona equivocada. Si tú no puedes ir y darle al pobre, dalo a un ministerio genuinamente santo. No donde invierten en aviones y en condominios en Chile, y en edificios en la hacienda y en el trapiche. ¿Qué basura es esa? Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la justicia de Dios es adquirir la mentalidad de Dios. Y cuando adquieres la mentalidad de Dios, entiendes quién es el grande del reino. El chiquito de aquí es el grande de allá. El grande de aquí será el nadie de allá. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Lee, hermano. Y si no entiendes, no le preguntes al papanata, ave de rapiña de tu pastor. Pregúntale al Espíritu Santo. Deja de alimentar a los fariseos. El pueblo de Dios se muere de hambre. Aquí en esta plaza empezó mi ministerio, levantando niños de la calle. Ve a mi casa. Ahí hay todavía. No tengo mi propio ministerio, pero tengo mi casa. Y ahí duermen en mi casa, con mi mesa, comen conmigo. No puedes amar a Dios si no amas a tu prójimo. Todo lo que dices es basura. Todo lo que haces es falsedad. Son trapos de inmundicia porque no estás en santidad, no estás en rectitud. Y yo te lo advierto, yo sé muy bien el camino. Yo sé vivir como Cristo vivió. Tú no. No vengo aquí a juzgarte, no vengo aquí a ofenderte, vengo aquí a despertarte. Hermano, el tiempo es corto. Cristo viene.
¿qué frutos le vas a entregar? No, pero yo di, mira, aquí tengo todas las colillas de los cheques que le di a la iglesia. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. A Dios dale fruto, al César dale tu dinero. Denle más temor a Dios primero que al César. Dale frutos al Rey. Porque todo árbol que no dé buen frutos será cortado y echado al fuego. Yo no puedo solo. Yo hago mi parte. Me prohíbo gloriarme de lo que hago. Los que me conocen saben. ¿Dónde están los demás? ¿Por qué no hay nadie más? Porque son carnales. Jesús me dice a mí, cuando hagáis banquetes, no hagas banquete para tus familiares, no hagas banquete para tus amigos y tus conocidos, no. Antes, haced banquetes para el pobre, el manco, el ciego, el cojo, porque ellos no te pueden pagar en esta vida. Por lo tanto, te será recompensado en la resurrección. Mira qué maravilloso, te promete la resurrección. Pero este versículo no lo predican en las iglesias. Te predican el 10 por 1. Ladrones, me habéis robado, dice el Señor. Y tú tiemblas. Ay, y ahí vas a sacar el chequecito. Porque tu pastor necesita viajar. Ya hace 3 meses que no va a Miami a comprarle una cartera Louis Vuitton a su esposa. Y apenas caen los 100,000 pesos. Mi amorcito, aquí está tu collar de perlas que querías. Yo lo he visto. Dios abomina a esta gente. Los pastores que se apacentaron a sí mismos y las ovejas que lo permitieron. Cristo viene contra los pastores y contra las ovejas también. Todos vamos a ser juzgados. Y si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado como pecado, hermanito. Yo deseo de todo corazón que cuando yo ya no pueda estar en Tegucigalpa y esté haciendo el ministerio en la montaña. ¿Y dónde está su templo, hermano? Allá está. No te preocupes, ya lo verás. Allá le predicaré al indígena. Allá daré todo mi dinero al pobre. Viviré conforme a la palabra. ¿Quién se quedará aquí a darle de comer a los hermanos? ¿Quién de ustedes tomará la batuta y se parará en la brecha y dirá: yo seguiré a Cristo como Cristo manda? No tienes miedo que te juzgue la confraternidad. Tienes miedo que te persigan los que pertenecen al cuerpo muerto, donde se reúnen las águilas. Ay, hermanos, lloro por mi ciudad. Lloro por mis hermanos. Lloro por mi país. Lloro por los cristianos. Día tras día me quebranto como Lot en Sodoma y Gomorra, porque no entendieron. Y lo he predicado tantas veces, pero no lo entendieron. No lo veo. No lo veo. ¿Cuántos pobres podré ayudar yo? ¿10? ¿20? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Habrán 5,000? ¿Habrán 10,000? Si cada cristiano hiciera lo que Dios le manda, no habría pobres en la calle, no habría gente en la calle. Practica la hospitalidad, porque gracias a la hospitalidad muchos de ustedes hospedaron a ángeles, dice la palabra. Una de mis niñas adoptivas, una de estas preciosas niñas que yo rescaté de la calle, va a tener su bebé. Si no fuera porque hace 4 o 5 meses está en mi casa, ese bebé ya hubiera muerto. Ha perdido 2 ya. ¿Cuesta dinero darle de comer? Sí, pero Dios siempre provee. Entiéndelo. Tú no puedes vivir para ti, porque Cristo no vivió para sí. Vivió y murió por ti. Y se supone que si somos discípulos de Cristo, vivimos como Él vivió. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó nada de lo que Él tenía, ni ser Dios. Todo lo dejó. Se despojó. Y tú no te quieres despojar ni de un peso para el pobre. Tú no te quieres despojar de un par de tenis viejos en tu closet por el pobre. Tú no te quieres despojar de un plato de comida para el pobre. Bienaventurados los que lloran. ¿Sabes qué significa eso? Los que nos quebrantamos por ellos. Los que nos quebrantamos por el pecado.
los que nos quebrantamos por la inmundicia que vemos. Esos son los que lloramos, porque dice que seremos consolados. ¿Tú ya lloras por los pobres? No te importan. Los chiquitos del reino están a la vuelta de la esquina. Sales de tu casa y ahí están en el semáforo. Abre los ojos, míralos. Ese es Cristo. Ese es Jesús. Está ahí frente a ti, viéndote pasar todos los días. Ni lo volteas a ver. Vas a pagar por lo que estás haciendo. Acuérdate de este día. Quizás te olvides de mí, quizás no vuelvas a pasar por el parque. Yo estoy aquí lunes, miércoles y viernes. Pero estas palabras que hoy te hablé, Jesucristo mismo se va a encargar de recordártelas. Y cuando tú le digas, pero Señor, yo eché fuera demonios en tu nombre. Pero Señor, profeticé en tu nombre. Pero Señor, yo lanzaba en el púlpito. No te conozco, porque nunca me volteaste a ver. Yo no estaba en ese templo donde danzabas y bailabas. Yo estaba en el semáforo, todos los días te miraba pasar y nunca me diste nada. Cuando te pedí, te quitabas de asco. Nunca lo conociste, nunca lo vistes, nunca lo amaste. Hipócritas. Cada cristiano es un hipócrita para mí. Siento mucho tener que ser fuerte, pero la palabra dice así. Hipócritas. Así te trata, hipócrita, léelo. Te amo, hermano. Por eso estoy aquí dándote duro. Quiero que entiendas algo. Yo encontré a Cristo. Estaba ahí nomás. Él vino por mí. Y una vez que Él me cambió, aprendí a verlo en los hermanos. ¿Quieres amar a Jesús? Empieza hoy. Rumbo a tu casa, párate por alguien. Dale tu amor por primera vez en tu vida a Jesús. Sea bendecido en nombre de Jesús.